En este nuevo capítulo de Reivindicando la Historia, los quiero llevar a viajar hacia los confines de lo imaginable, para recomendarles interesantes cursos virtuales de nuestro proyecto educativo que abordan de una u otra manera la gran pregunta dorada del pensamiento humano: ¿qué había antes del Big Bang? Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Legítimamente puede usted preguntarse si recomendar cursos virtuales es equivalente hoy en día a recomendar libros. Y en cierta manera sí, pero son a mi parecer más elaborados. Porque las clases de estos programas están por un lado grabadas de antemano, y siempre me gusta explicar a mí que son una especie de libros interactivos. Ya usted, en vez de leer el contenido, se lo vamos contando de manera natural, como si estuviese presenciando una charla magistral en una sala de clase. Pero además lo vamos complementando con distintos archivos y recursos que ustedes pueden descargar, ¿no? Fichas explicativas, documentos, esquemas. Sumado al hecho de que pueden escribirnos sus consultas, sus dudas en el chat interno y las respondemos dentro de la semana. A mí como escritor me facilita mucho dar a conocer contenidos de esta manera, porque publicar un libro es una tarea sumamente lenta. Y por otro lado, los temas que trato en estos cursos muchas veces son áridos. Y si uno quiere llegar a un público más amplio, es mejor siempre ofrecer este contenido de una manera más interactiva, con uno hablando, presentando fotografías, imágenes, etc. Y por esa razón es que, en primer lugar, los invitamos a inscribirse en el curso Ciencia y Religión, Dios, Física y Astronomía, en donde nos sumergimos en las profundidades de temas tan fascinantes como del que trata este episodio. En él analizamos, entre muchas otras cosas, libros muy recientes y refrescantes en el debate, tales como Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, escrito por el presidente de la EWTN, José Carlos González Hurtado, y actualmente me encuentro trabajando en un especial de la obra Dios, la ciencia, las pruebas, cuyos autores son dos importantes empresarios franceses que se aliaron con una veintena de filósofos, físicos y astrónomos en una investigación que les tomó más de 3 años de intenso trabajo. Sin duda que es una joya indispensable de consulta, y nuestro análisis de este libro va a estar disponible en el mismo curso muy pronto. En una de esas ya está disponible cuando usted vea este episodio. En este programa hemos incluido además una síntesis histórica de pensamientos religiosos de célebres científicos como Newton, Einstein, Heisenberg, entre otros, quienes estuvieron muy interesados en estos asuntos. Así como también nos abrimos paso por el pensamiento de un hombre excepcional para hacerse cargo de esta notable pregunta. Nos estamos refiriendo al sacerdote, lingüista, filósofo y astrofísico Manuel Carreira, un hombre pero notable, de otro planeta literalmente. Otro programa digital del proyecto que aborda también el tema de qué había antes del Big Bang y también el tema del propio Big Bang es uno que, valga la redundancia, se titula Big Bang, Creación e Inmensidad. Este programa posee un tinte más literario, toda vez que va mezclando poesía, literatura, divulgación científica, entre muchos otros temas, en un emocionante viaje por el conocimiento. Un curso en el que muy pronto también vamos a lanzar una actualización en la que estamos haciendo un análisis del pensamiento del historiador de la ciencia William Carroll, de la Universidad de Oxford, cuyo tema cumbre de investigación en esta materia aborda un punto crucial para poder despejar grandes problemas en el debate contemporáneo, y tiene que ver con la confusión que se da entre los cientificistas y los científicos creyentes, con respecto a qué entiende cada bando por el concepto de creación, porque es algo diferente, y Carroll se da cuenta de que están hablando de cosas distintas, que tienen un referente distinto, y por eso es que se genera siempre un diálogo de sordos que no tiene ninguna solución. Por otra parte, en el curso Georges Lemaitre, padre del Big Bang, abordamos la vida y obra de uno de los físicos y astrónomos más importantes del siglo XX, quien estuvo detrás de las primeras formulaciones de la teoría del Big Bang y que dio a conocer en algunas oportunidades su interesante opinión respecto a el tema de si la teoría probaba o no la existencia de Dios, más allá de toda duda. Este programa sugerimos complementarlo con Ciencia e Iglesia Católica, en donde también encontrarán una sección especialmente dedicada a afrontar el tema cosmológico y de qué manera la Iglesia y sus astrónomos responden frente a estas grandes preguntas.
También pueden consultar nuestro curso biográfico del profesor Stephen Hawking, quien en sus primeros años como cosmólogo, especialmente trabajando o también siendo inspirado por el mismísimo Roger Penrose, se interesó muchísimo en el tema de la pregunta de ¿qué había antes del Big Bang? Por último, estamos muy prontos a lanzar, en una cosa ya está publicado, un programa aquí en PFW llamado Física Contemporánea cuando dejamos de entender el mundo, que también seguramente lo van a encontrar con el título de Historia y Filosofía de la Física Contemporánea, una de cuyas unidades aborda la historia completa de la cosmología contemporánea desde sus inicios hasta la actualidad. Y allí por supuesto que también vamos a afrontar el tema de lo que la ciencia tiene para decir respecto a los primeros instantes del universo. Y ahora, para que se entusiasmen todavía más con estos fascinantes contenidos, voy a proceder a compartirles algunas reflexiones a las que yo he llegado luego de haber pasado tantos años confrontando académicamente este tema. En primer lugar, la pregunta respecto a qué vino antes del Big Bang es una pregunta capciosa, porque puede inducir a graves errores. Si miramos la pregunta desde una perspectiva estrictamente física, esta disciplina va a responder a la misma diciendo que en realidad no había un antes, esto porque el tiempo es un parámetro de la materia, y la materia para un físico, en palabras del propio profesor Carreira, es todo y solo aquello que puede tener interacción con las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Este concepto de materia abarca entonces el objeto de estudio de la física, que incluye partículas, energía, vacío físico, espacio y tiempo. Hawking y Penrose, por ejemplo, apuntaron en varios de sus libros que lo que había era en realidad una singularidad matemática. Si esta siempre estuvo ahí, es algo que la física no puede afrontar. Otros, en la actualidad, como lo explica el profesor Michio Kaku en su reciente libro The God Equation, postulan teorías físicas a partir de postulados orientales, cuya cosmología espiritual esgrime que el universo sería una especie de ciclo sin fin, en donde el cosmos nace y muere constantemente. En una similar manera, otros han considerado muy recientemente que el universo se va creando a sí mismo en lo que llaman una curva cerrada de tiempo, compatible con postulados relativistas einsteinianos. Habiendo dicho esto, es aquí donde comienzan los problemas, porque la gente suele confundir estos postulados con asuntos teológicos y metafísicos. Y el tema es que no tienen nada que ver, porque ninguna de las posiciones anteriormente mencionadas es incompatible con la existencia de Dios. Para muchos les puede sonar raro esto y hasta ilógico, pero eso pasa por el problema de las confusiones terminológicas de las que advierte el profesor Carroll y en las que vamos a analizar con profundidad en el especial del curso Big Bang, Creación e Inmensidad. Pero para atisbarlo en simple, en una breve pincelada, diríamos que si el universo material se crea a sí mismo en un ciclo sin fin, no significa eso que Dios no exista, o bien que sea innecesario. Por otro lado, si el universo material siempre ha estado ahí, tampoco eso es incompatible con Dios ni lo hace innecesario. Y si el universo material se crea de la nada física, tampoco neutraliza a Dios. En definitiva, ninguna postulación física para explicar el origen del universo material puede ser incompatible con la existencia de Dios. Y la razón es la siguiente. Dios es un concepto que por definición traspasa todas las fronteras de lo creado y es de una naturaleza superior a la material. La mejor manera para entender esto es contemplar al universo como un círculo. Todo lo que pasa dentro del círculo que sea materia es aquello que la física puede estudiar. Las partículas, la energía, el espacio, el tiempo, etc. Pero todo aquello que está dentro del círculo que no sea materia, como por ejemplo conceptos de justicia, amor, bien, mal, belleza, entre otros, se le escapan absolutamente. Lo mismo para todo aquello que yazca fuera de las fronteras del cosmos material, que al ser de naturaleza espiritual tampoco es abordable por la física. Entonces no hay problema en postular que el universo material siempre existió. Eso no afecta a que siga siendo válida la pregunta respecto de quién es aquel que lo ha hecho permanente y que lo hizo aparecer desde fuera de sus propias fronteras materiales. Porque sí, el universo material, aunque sea permanente y haya estado siempre presente en un ciclo sin fin, es permanente visto desde sí mismo, pero no para su existencia absoluta, que lo dotó de dicha naturaleza. Es ahí donde la metafísica aristotélico-tomista concluye que la única respuesta lógica es la existencia de Dios. Así las cosas, tampoco es incompatible decir que el universo material siempre ha existido, pero que al mismo tiempo tuvo un inicio desde la nada, creado este mismo cosmos físico-material, también creado por Dios en algún momento. Ese momento visto desde la óptica inmaterial, una especie de tiempo inmaterial o tiempo espiritual,
Si un físico no entiende esto es porque se encuentra cegado por su burbuja epistemológica. Y es natural que no pueda entender conceptos como espiritualidad o inmaterialidad, que lo encuentre charlatanesco, porque eso solo puede ser aprendido desde otras disciplinas, como la filosofía metafísica y la teología. Todas esas fundamentales distinciones hacen que la pregunta de qué había antes del universo material sea una pregunta distinta a la que se interroga respecto a qué había antes del Big Bang. La primera pregunta no puede abordarla la física, mientras que la segunda sí puede, aunque, como sabemos, hoy en día, en el estado del arte, digamos, todavía hay problemas. Y cuando la física logre dar respuesta a estos enigmas, a lo único que habrá dado respuesta es a un problema del universo material. Pero el espiritual nunca lo va a poder analizar, ni siquiera para conveniencia o inconveniencia de los ateos o creyentes. O como diría el profesor Lemaitre, respecto a si los físicos podían en algún momento ver a Dios quizás, ¿no? Más allá de la gran explosión. Y entonces él respondió muy sabiamente: la teoría del Big Bang permanece completamente ajena a toda cuestión metafísico-religiosa, consonante con Isaías cuando habla del Dios siempre oculto, incluso en el comienzo del universo. No olviden adquirir nuestros cursos en donde abordamos todos estos interesantísimos temas en gran profundidad, y nos vemos en otro capítulo de Reivindicando la Historia aquí en PFW. Recuerden que tienen los links con códigos de descuento añadidos a todos nuestros cursos relacionados con la pregunta del Big Bang en la descripción de este video. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement.